buenas amigos, hoy os vamos a llevar a un sitio bastante especial. Sí, hoy vamos a ir a Nam Bien, una aldea que está como a 1 hora conduciendo desde el pueblo de Lele, pero no es un lugar muy conocido, apenas llegan turistas allí y casi no tiene señalizaciones. De hecho, ayer nos costó bastante llegar, tuvimos que parar un par de veces para preguntar. Y además, la última parte del recorrido es una pista que te pone un poco a prueba como conductor. Ya sabéis que nosotros normalmente necesitamos 2 días para grabar los vídeos. Ayer estuvimos prestando atención a los alrededores y a los detalles de la mansión y ahora estamos de camino otra vez para contároslo con detenimiento. Yo estoy un poco de resaca, la verdad, porque ayer tuvimos nuestra primera gran cena familiar en casa de los tíos de Lele desde que llegó el coronavirus y yo comí como un auténtico cerdo, pero quizás también me pasé un poco con los brindis. Pero es que ya había ganas de celebrarlo porque desde el Año Nuevo chino hasta ahora prácticamente no hemos tenido ni reuniones, ni fiestas, ni nada. Vale, ya vamos a salir de la autopista y nos vamos a ir adentrando poco a poco en una zona cada vez más rural y menos desarrollada. Aquí la autopista está fantástica, pero ya veréis que al final, cuando lleguemos, es un poco diferente. Por cierto, ya sabéis que nosotros estas excursiones las hacemos en coche. En primer lugar, por todo el material que llevamos encima, y en segundo lugar, porque el autobús no llega hasta la aldea, tendríamos que hacer unos 3 kilómetros andando cuesta arriba, y Lele no está para esos trotes en estos momentos. Pues hemos echado un poco de gasolina, 92, que es la que utiliza nuestro coche. Ya sé que, por ejemplo, en España suele ser 95 o 98, pero en China también tenemos esta opción, que es la más barata y también la más utilizada. Aquí también es bastante habitual que te vendan una especie de aditivos para limpiar el motor. Es una botellita que te echan dentro del depósito después de llenarlo y no sé hasta qué punto es eficaz, pero mucha gente lo compra. Nosotros más de una vez hemos caído. Bueno, vamos a parar un momento que aquí el paisaje ya se pone bastante interesante. Fijaos, este pueblo está construido en medio de una garganta esculpida por un río y es un tipo de paisaje bastante típico de esta zona de la provincia de Lele. De hecho, muy cerquita de aquí está la famosa presa de las 3 gargantas, de la que se está volviendo a hablar, pero no por el posible riesgo de que colapse, que fue descartado como un rumor, sino por la función que está cumpliendo de cara a controlar las inundaciones. Porque ya sabéis que estamos teniendo unas inundaciones tremendas. Aquí mucha gente las está comparando con las de 1998. Pero claro, entonces no existía la presa de las 3 gargantas y hubo muchas más víctimas que este año. En lo que llevamos de año en este país han fallecido 140 personas por las inundaciones. Pero en el año 1998, con un nivel de crecida similar en muchas zonas, fueron más de 4.000. Aquí también se nota que el río baja cargadito, pero no es la zona más afectada. Esta no es la aldea que os íbamos a enseñar, todavía nos queda un trecho hasta allí y además ya os he dicho que no es un camino precisamente fácil. Antes ocurría lo mismo para llegar hasta aquí, eran zonas bastante aisladas, pero hoy en día hay carreteras por las que puedes llegar desde la ciudad en muy poco tiempo. Y de hecho en verano, cuando hace calor, esta vez no nos ha hecho apenas, mucha gente suele venir a sitios como este para refrescarse en la orilla del río. No sé si escucháis la música y la megafonía de fondo, pero aquí abajo hay un restaurante de barbacoa donde lo que parece ser un grupo de empleados están intentando celebrar el verano de forma bastante poco satisfactoria, yo creo. Desde luego queda un poco lejos del ideal de turismo de sol y playa, pero bueno, si ellos se lo pasan bien, pues fantástico. A ver, cuando sale buen tiempo este tipo de sitios están muy bien para bañarse y además el paisaje es espectacular. El año pasado ya hicimos un vídeo en un lugar parecido en el que además pudisteis ver a la estrella del canal en bikini. Y si no lo habéis visto, tranquilos que os lo dejamos al final de este para que no os perdáis aquel momento tan sensual. Ya me estoy despejando un poco, se me está pasando la resaca poco a poco. A ver si llegamos a la aldea y os enseñamos aquello, que es muy bonito también. Bueno, ahora vamos a entrar en una zona de obras. Aquí el camino pasa a ser un montón de gravilla suelta con unos agujeros tremendos. Y ya veis qué cantidad de camiones pasan por todas las obras que hay. Aquí está el cruce para subir a la aldea, pero es muy fácil que te pases sin darte cuenta. Hay una señalización ahí arriba y ya está. Vale, este es el camino. Esperemos que no venga otro coche en sentido contrario.
Ya hemos llegado a la primera parada, todavía nos queda caminar un poco, pero vamos a aprovechar para reponer energías. Esto que veis aquí, que quizás no tiene muy buen aspecto porque lo hemos traído en una bolsa apretujado, es una especie de pastel de hojaldre con sésamo y cacahuete que está buenísimo. Bueno, el mío es el de cacahuete, que es mi favorito, el de Lele es de sésamo negro. Está cayendo un pequeño diluvio ahora, vamos a esperar a que baje un poco la intensidad. Yo he visto inundaciones unas cuantas veces ya en China, prácticamente desde el primer año que vine a Wuhan, pero nunca había vivido un verano tan pasado por agua y tan fresco como este, porque normalmente a mediados de julio hace un calor que te derrites. Y solo con subir esta cuesta que hay aquí atrás, a pleno sol, estaríamos con la lengua fuera. Justo aquí detrás está la antigua casa de los terratenientes que más tarde construirían la mansión que veremos arriba. Bueno, en realidad hay dos mansiones arriba, una del hermano mayor y otra del pequeño. Y esto que vamos a ver ahora, si nos deja la lluvia, es donde vivían antes de volverse súper ricos. Porque claro, hay que tener en cuenta que hasta bien entrado el siglo XX, los terratenientes podían poseer entre el 60 y el 70% de todas las tierras del país. Y lo que hacían era alquilársela a los campesinos a cambio de una parte de la producción o de dinero. Por lo que hemos leído, en la última dinastía podían quedarse entre un 30, 40 o hasta un 50% de la producción de los campesinos. Y gracias a esas condiciones de explotación se podían permitir construir estas pedazos de viviendas, que por aquel entonces era una cosa lujosísima en comparación con las casas de la mayoría. Entonces muchos campesinos vivían en pequeñas casas de adobe como las que podemos ver todavía en algunas zonas como esta, pero ya os dijimos que estas casas no son precisamente duraderas, y las que vemos ahora, aunque os parezcan muy viejas, muchas de ellas no tienen más que 50 o 60 años. Esta casa, la casa vieja de los terratenientes, también es de adobe, pero es la única que ha aguantado hasta cumplir más de 200 años. Y la gente que vive aquí son sus descendientes, aunque ya no tienen el poder que tenían entonces. Porque ya sabéis que con la llegada de Mao al poder se pusieron en marcha una serie de reformas agrarias, la tierra se colectivizó en gran medida y gran parte de las tierras que estaban en manos de estos señores pasaron a manos de los campesinos. Aquí no hay tierras de propiedad privada, todas son de propiedad colectiva. Es decir, son del pueblo y están repartidas entre las familias. Pero cuando hablas con alguien de aquí, él o ella habla de esas tierras como mis tierras. Porque en la práctica y a muchos efectos es así. Eso que veis ahí atrás era la puerta de entrada de la casa y también había un muro que más tarde se derribó. Porque claro, esta familia llegó a tener mucho dinero y necesitaban seguridad. En China durante muchos siglos hubo grupos de bandidos muy famosos que aterrorizaban a ricos y no tan ricos. Pero esto no es nada, ¿eh? Luego veréis la seguridad que tenían arriba en la casa del hermano mayor. Pues nada, vamos para allá, ¿no, Lele? Sí, vamos. Hay que caminar un poquito, pero bueno, ya que estamos aquí... Por cierto, ayer estuvimos hablando con los descendientes de los terratenientes que siguen viviendo en esa casa y les preguntamos, oye, ¿y cómo fue todo aquel proceso de expropiación? Supongo que no fue nada fácil para vuestros antepasados, ¿no? Y nos dijeron, bueno, por lo menos conservaron su vida porque parte de esas reformas se hicieron en plena guerra. Y en algunos casos, por ejemplo, si los dueños se oponían, aquello podía acabar bastante mal. Y además, en este caso, ellos pudieron quedarse a vivir en su casa. Pero la mansión de arriba es considerada patrimonio cultural, es propiedad del gobierno y no vive nadie allí. Yo creo que con el tiempo lo convertirán en un museo, pero de momento es solo un proyecto. Es más, ayer cuando llegamos nos dimos cuenta de que la puerta estaba cerrada y había un número de teléfono que es el de una señora del pueblo, una vecina muy maja, que es la que nos abrió y nos habló un poco de la casa. Ya estamos en la mansión del hermano pequeño, fijaos qué choza se gastaba el tío, ¿eh? Si os fijáis, esta casa no está hecha de adobe, a mí al principio me daba la sensación de que era de piedra, y sí, es verdad que en la fachada hay muchos elementos de este material, pero muchas paredes están hechas de ladrillo y se usaba un cemento a base de cal. Además, algunos de estos muros son huecos. Los ladrillos están puestos de manera que queda un espacio vacío dentro. Es más o menos como los bloques
bloques que se usan hoy en día en muchas construcciones modernas. Y esta técnica funcionaba muy bien para aislar la vivienda de las inclemencias del exterior, aunque al mismo tiempo este estilo de casas a veces no son tan resistentes como las de piedra maciza. Hoy la casa está cerrada, no vamos a molestar otra vez a la señora porque ayer ya grabamos suficientes imágenes, pero por dentro es bastante curioso porque hay una serie de vanos a lo largo de un pasillo que recorre la casa de lado a lado, por los que entra la lluvia y queda almacenada en unas vasijas. Porque claro, aunque hoy nos esté cayendo un montón de lluvia y parezca que sobra, en el pasado no había agua corriente y era un bien bastante preciado. Y luego las habitaciones están vacías, no queda nada de los muebles originales, pero se pueden ver muchos acabados en la madera que demuestran un nivel artístico bastante alto. Estas casas tampoco tienen muchas ventanas, supongo que también es una forma de favorecer el aislamiento, pero sí que tienen patios y balcones que daban a los jardines, donde pasaban el tiempo tomando té, charlando, cantando, etc. Esta no es la casa más lujosa, pero aquí se vivía muy bien en aquellos tiempos, ¿eh? Tiene mucho espacio, yo diría que alrededor de unos 300 metros cuadrados, y hasta hace no muchas décadas vivir aquí era un lujazo. Pero después de que se fundase la nueva China, esto pasó a ser parte de la comuna del pueblo, bajo la cual se administraba toda la producción de la zona. Es decir, en principio todas estas propiedades pasaron a manos del pueblo, pero ya sabemos que durante ciertas etapas la gestión tampoco fue demasiado buena, y después de que los terrenos de los terratenientes pasaran a explotarse de forma comunal, a partir de los años 80 se impulsó la producción personal. Es decir, cada familia podía explotar las tierras que se les habían asignado a su manera. Pero bueno, sobre todos esos cambios os podemos hablar con más detalle en otro vídeo. Ahora vamos a ver la casa del hermano mayor, que es bastante parecida a esta, pero tiene sus particularidades. Esta es la mansión principal y como podéis ver es enorme. Yo ayer cuando llegué y la vi dije, ¿pero qué es esto? Esto es un pedazo de patrimonio arquitectónico para la zona. Pero ya veis, estamos Lele y yo aquí, que somos los únicos y dando más bien pena. Porque este sitio está todavía por conocer y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso quiere decir que si ahora a nosotros nos entra hambre o queremos tomar algo, no hay ni una tienda. Pero al mismo tiempo estamos disfrutando de una experiencia bastante única. Ahora hay una casa nueva aquí que rompe un poco con el paisaje, pero aquí hay unas vistas que con el cielo despejado tienen que estar muy bien. O sea, esta gente sabía muy bien dónde hacerse la casa, ¿eh? ¿Y por qué tenía una casa tan grande este señor? Pues porque su familia tampoco era una familia normal. Al tener tanta pasta, tenía unas cuantas esposas e imagino que muchos hijos. Recordemos que en China también hasta la llegada de Mao la poligamia acampaba a sus anchas. A comienzos del siglo XX también hubo periodos en los que se supone que estaba prohibida, pero luego a la hora de la verdad estos hacían lo que les daba la gana. Originalmente los alrededores de la mansión estaban cerrados con muros y allí no podía entrar cualquiera, no. Pero además, en cuanto pasabas por la puerta principal, a cada lado te encontrabas una cabina con personal de seguridad. O sea, aquí dentro había mucho nivel y cosas muy preciosas que no querían que acabasen en manos de cualquiera. Y otra cosa muy curiosa que nos explicó la señora que nos abrió la puerta ayer es que había una piedra tallada que supuestamente venía del emperador, donde se podían leer las normas de la casa o de la familia. Y entre ellas, la primera era la de proteger sus tierras y sus propiedades. Bueno, entonces, ¿qué os parece? Quitando toda esta lluvia que nos está cayendo, ¿os gustaría vivir en una mansión como esta? Imaginad que podéis traeros aquí a vuestra familia, que podéis decorarla por dentro a vuestro gusto. Yo me vendría sin dudarlo, pero seguramente me daría un poco de miedo por la noche, porque con toda la historia que hay acumulada en estas casas y todo este paraje natural alrededor, más el ruido que hace la madera en estas casas, que en una noche silenciosa puede ser terrorífico, yo estoy seguro de que tendría más de una pesadilla, pero por lo demás es un sitio privilegiado. Un día que haga buen tiempo volveremos para bañarnos en el río y demás y os enseñaremos las vistas que hay aquí. Por cierto, la señora de ayer, a la que le pagamos un poco por su trabajo y también le compramos algo de maíz, nos dijo que ahora que está mucho más controlada la caza de animales salvajes, que aquí se solía practicar bastante, sobre todo de animales como el jabalí, ahora debe haber un montón de ellos en la zona y por lo visto le destrozan la huerta y el maizal. Y nos decía, ahora están estos animales protegidos, pero ¿quién me protege a mí? Nunca llueve a gusto de todos, amigos, Nunca mejor dicho. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!